El doctor Jacinto Conbit fallece a los 100 años de edad. Su legado científico es histórico. Multiplican esfuerzos. Autoridades encabezan segunda reunión sobre problema mundial de las drogas. Alzan la voz. Trabajadores del metro de Caracas marchan en rechazo a agresiones. Destino negociable. Ofrecen liberar a las más de 200 niñas secuestradas a cambio de prisioneros terroristas. Vecinos en alerta. Presidente Santos anuncia plan de emergencia para enfrentar efectos de crisis económica en la frontera. Unidas desde el comienzo, gemelas llegan al mundo de una forma peculiar. Alcanzan la victoria. Zamora se coronó en el torneo clausura. Sabor criollo, la cantante venezolana Scarlett Linares se destaca en país vecino. Si tengo el corazón en carne viva, cobarde fuiste tú, no aprovechaste de los mejores años de mi vida. ¿Qué te has creído tú que yo no valgo? Si tengo el corazón en carne viva, cobarde fuiste tú. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Como siempre, sean bienvenidos. Muy buenas tardes, tengan todos, ya estamos listos. En nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Eduardo Rodríguez Yoliti, quien les habla, Endrina Yepes. Hoy tenemos una noticia que ha tocado el sentimiento de todos los venezolanos, y es que el doctor Jacinto Conbit, insigne científico venezolano, muy orgulloso, decimos esto venezolano, porque trabajó siempre en función de la medicina, no solamente de Latinoamérica, del mundo, sino de nuestro país, falleció hoy a sus 100 años de edad. Noticiero Venevisión se une al duelo que acompaña su partida, aunque su legado por la salud de la humanidad no conoce de despedidas. No es solo la longevidad, sino la manera fructífera en que la cumplió. Jacinto Conbit nació el 11 de septiembre de 1913 en La Pastora, aquí en Caracas. Siempre fue un alumno destacado, lo que le valió el reconocimiento de sus profesores y menciones honoríficas, incluso antes de graduarse como doctor en Ciencias Médicas de la Universidad Central de Venezuela. Sería el comienzo de una larga y exitosa trayectoria, siempre motivada por el bien del prójimo, y así lo ratifica todo el que lo conoció como amigo, familia, jefe o paciente. Su descubrimiento de la vacuna para la prevención y cura de la lepra y base para la inmunoterapia de la leishmaniasis le valió el reconocimiento internacional, además de sus estudios de oncocercosis, micosis y otras enfermedades que afectan a América Latina. Ganador del Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y designado por la Organización Panamericana de la Salud como Héroe de la Salud Pública, actualmente, y a pesar de su avanzada edad, se encontraba dedicado al desarrollo del protocolo experimental de la inmunoterapia de cáncer y junto a su nieta, Ana Federica Conbit, dirigía desde su fundación el plan de diagnóstico de tumores pediátricos y otras redes de salud donde siempre el más necesitado tenía prioridad. ¿Cómo reacciona en el organismo y cómo vemos que este cáncer va desapareciendo? La acción es a través del sistema inmune. Entonces, la acción de la vacuna tiene que estimular el sistema inmune de la persona y ese sistema inmune es el que lucha contra la enfermedad. Paz a su alma. Analicia Alba, Noticiero Venevisión. Gracias, Analicia, por esta semblanza y este merecido recuerdo para un gran hombre del mundo de la ciencia, del mundo social. Pasamos a otras informaciones. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, en compañía del presidente de la ONA, Alejandro Kelleris, encabezaron la segunda reunión de la instancia ejecutiva del Consejo Suramericano sobre el problema mundial de las drogas. En el evento participaron 9 países de la Unión de Naciones Suramericanas. Rodríguez Torres hizo un llamado a articular más esfuerzos en la UNASUR para generar respuestas efectivas frente a este flagelo. Propusimos esta apertura para las discusiones de que haya elementos vinculantes más estrechos, mayor coordinación entre los consejos que se encargan de tratar el tráfico de las drogas
con los consejos que trabajan en UNASUR el tema de la seguridad ciudadana, porque casi todos los delitos importantes que ocurren permanentemente en nuestras ciudades, en todos los países de UNASUR, ocurren bajo el efecto del consumo de las drogas. Entonces debe haber mayor articulación en ambos consejos, eso lo hemos planteado ya tanto en el Consejo de Seguridad Ciudadana como en el Consejo para el Trato de las Drogas en UNASUR. Indicó que la ONA ya ha recopilado documentos interesantes que serán consignados ante el Ministerio Público para la respectiva investigación. Informó además que presentarán este martes 18 líneas de acción del Plan Patria Segura para el Estado Nueva Esparta. En rechazo a las agresiones de las cuales han sido objeto empleados, unidades e instalaciones del sistema de transporte Metro de Caracas, trabajadores marchan hoy desde la Defensoría del Pueblo hasta el Tribunal Supremo de Justicia. Victoria Joseph nos amplía. Sí, así es, gracias. Muy buenas tardes. Trabajadores del Metro de Caracas se movilizan hoy desde la Defensoría del Pueblo hasta el Tribunal Supremo de Justicia en rechazo a las agresiones de las cuales han sido objeto desde el pasado 12 de febrero. Primero, hacen una parada en la Fiscalía General de la República para solicitarle a la titular del Ministerio Público que investigue a los alcaldes de Chacao, Ramón Muchacho, de Baruta, Gerardo Blait, de Sucre, Carlos Ocariz, y el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, por considerar que ellos no garantizan el derecho al trabajo de los trabajadores. El presidente del sindicato del Metro de Caracas, Edinson Alvarado, precisó que 200 usuarios han sido víctimas de agresiones y 38 trabajadores también han sido víctimas de agresiones en el Metro de Caracas desde el pasado 12 de febrero. Nosotros venimos a hacer una petición a nuestra Fiscalía General de la República para que se aperture una investigación en contra del gobernador de Miranda, Capriles Radonsky, del alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, el alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blay, del alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, y del Altillo, porque son donde tenemos los mayores ataques, porque son donde hemos tenido la mayor violencia. Lo último fue el compañero Jonathan Millán, donde le encendieron una molotov, donde Jonathan Jiménez, donde le encendieron una molotov, lo encendieron en gasolina. Son más de 200 usuarios heridos producto de esta derecha fascista. Después de solicitar la investigación en el Ministerio Público, los trabajadores se dirigen hasta el Tribunal Supremo de Justicia, donde introducirán un amparo para pedir que los alcaldes antes mencionados se pronuncien por esta problemática. También informaron que recogerán firmas y harán movilizaciones en todo el país hasta obtener respuestas a estas agresiones. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde la sede de la Fiscalía General de la República, y con ella retornamos el paso al estudio. Muchísimas gracias, Victoria. El presidente de COPEI, Roberto Enríquez, aseguró que el diálogo entre el gobierno y la oposición no debe ser visto como una competencia y aseveró que quien debe ganar es Venezuela. Que el proceso de diálogo sea exitoso, no que sea exitoso para la oposición o para el gobierno. Se equivocan de cabo a rabo quien está entendiendo el proceso de diálogo como un pulso para ver quién le saca ventaja al otro. Eso es antipatriótico, eso es desleal con Venezuela. El proceso de diálogo tiene que llevarnos a un restablecimiento de las reglas de juego constitucionales. Enríquez considera que el modelo económico que emprende el gobierno nacional ha aumentado la inflación y la escasez, generando un golpe al bolsillo de los venezolanos. Es exigirle al gobierno que cambie el modelo de la economía socialista que fracasó. Y lo responsable del gobierno es tener humildad, dejar esa prepotencia dogmática y revisar y cambiar ese modelo de economía socialista. Hizo un llamado al gobierno nacional a la pronta liberación de Leopoldo López, Enzo Escarano, Daniel Ceballos y los demás presos políticos. A su juicio, muchos de estos están sin libertad por pensar distinto. El movimiento estudiantil de oposición realiza marcha desde la Plaza Brión de Chacayito hasta la Nunciatura Apostólica para exigir libertad de los detenidos. Nuestra compañera Carla Salcedo Flores nos amplía. Adelante, Carla.
Así es, buenas tardes. Establecemos este contacto desde la Plaza Brión de Chacaito. Acá la mañana de hoy un grupo de estudiantes ha decidido concentrarse para rechazar las detenciones de los diferentes estudiantes que se encontraban en los llamados campamentos de la resistencia. Este hecho ocurrido el viernes pasado en la madrugada. Por este motivo, ellos hoy deciden marchar desde acá, desde Plaza Brión de Chacaito hasta la Nunciatura Apostólica. Allí van a entregar un documento para solicitar la liberación de estos estudiantes. Ellos aún están acá concentrándose, esperando que llegue el grueso de los estudiantes. Todavía tampoco han definido la ruta exacta, toda vez que más temprano se observaba en toda la Plaza Brión de Chacaito un grupo fuerte, un contingente grande de la Policía Nacional Bolivariana custodiando esta movilización. Nosotros vamos a estar muy pendientes de esta concentración y les llevaremos todos los detalles a través de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Carla. El Ministerio Público logró privativa de libertad a 11 personas aprehendidas durante el desalojo de campamentos en los municipios Chacao y Baruta. Otros 156 fueron liberados. Entre el sábado y el domingo fueron puestos en libertad 156 personas, quienes fueron aprehendidas el pasado 8 de mayo. Por otro lado, fueron imputadas 8 personas por la presunta comisión de delitos como porte ilícito de armas de fuego, agavillamiento, incitación a la desobediencia de las leyes, uso de adolescente para delinquir, obstrucción a la vía pública en grado de tentativa, daños violentos a la propiedad, tráfico en menor cuantía de drogas y detentación de sustancias incendiarias. Igualmente, se solicitó la aplicación de fianzas para 2 hombres y una mujer presuntamente involucrados en la detención de sustancias incendiarias. De esta manera, el Tribunal 48º de Control del Área Metropolitana de Caracas acordó las medidas requeridas, remitiendo a los 8 privados de libertad a la sede del SEBIN en el Helicoide. Más allá de nuestras fronteras, en Nigeria, el líder del grupo radical islámico Boko Haram ofreció liberar a las más de 200 niñas secuestradas a cambio de prisioneros miembros de esa organización terrorista. En un video difundido en las redes sociales, el líder de la banda manifestó su intención de negociar el intercambio de las menores a cambio de la puesta en libertad de insurgentes arrestados por las fuerzas de seguridad nigerianas. Además, señaló que las adolescentes, en su mayoría cristianas, fueron convertidas al Islam. Mientras tanto, expertos nigerianos y extranjeros comenzaron a buscar con equipos de alta tecnología a las niñas raptadas el pasado 14 de abril. En Colombia, la Fiscalía citó este lunes al senador Álvaro Uribe por sus denuncias de presunta financiación ilegal en la campaña electoral de 2010 que llevó al poder al presidente Juan Manuel Santos. Esta mañana, el expresidente colombiano se presentó en la Fiscalía para declarar sobre las acusaciones contra el asesor político venezolano Juan José Rendón, quien supuestamente entregó a Santos $2 millones provenientes del narcotráfico para su campaña de reelección hace 4 años. Rendón trabajaba de estratega para la campaña actual de Santos, pero renunció el lunes pasado por el escándalo, aunque negó haber recibido dinero ilegal. Amigos, vamos a nuestra pausa. En breve, otro pontífice será elevado a los altares. Democracia 2014, muy pronto por Venevisión. El Tribunal Supremo de Justicia declara improcedente acción de amparo interpuesta por María Corina Machado contra el presidente de la Asamblea Nacional. La Sala Constitucional, en ponencia conjunta, declaró improcedente la acción de amparo interpuesta por la ciudadana María Corina Machado contra el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello Rondón. La ex parlamentaria solicitó que se ordenara su reincorporación al cargo de diputada a la Asamblea Nacional y al respecto el TSJ concluyó que no ocurrieron las violaciones constitucionales atribuidas por Machado al presidente del Parlamento, pues al señalar la pérdida de la investidura y el cese de las funciones legislativas de la demandante, junto a la consiguiente pérdida de la inmunidad parlamentaria, no vulneró en modo alguno los derechos a la defensa, al debido proceso, a la igualdad, ni en fin, a ningún otro derecho consagrado en el bloque de la constitucionalidad. El pasado sábado 10 de mayo venció el plazo para cancelar la tercera porción del impuesto sobre la renta. Sin embargo, por ser un día inhábil para la administración tributaria, el lapso tendrá una prórroga hasta este lunes 12 de mayo de 2014.
El Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, José David Cabello Rondón, hace un llamado a todas aquellas personas naturales que decidieron fraccionar su pago en 3 partes a honrar este tributo a tiempo. Cabello Rondón informa a los contribuyentes que pueden efectuar el pago ante las 16 oficinas recaudadoras de fondos nacionales aliadas a la Administración Tributaria, recordando que algunas brindan la opción de hacer estos pagos por Internet sin necesidad de moverse de sus hogares. Consecomercio rechaza que la ofensiva económica termine afectando al sector privado. Considera que la Superintendencia Nacional de Defensa de los Derechos Socioeconómicos debe masificar la distribución entre comerciantes de su listado de precios justos. El máximo organismo gremial considera que hay que solucionar problemas para que los consumidores no sigan siendo víctimas permanentes de la escasez y de las colas, considerando que eso pasa por garantizar el funcionamiento abastecido de los puntos de venta del sector terciario. Aseguran que es necesario que la SUNDE masifique el listado de los precios que ha fijado con base en la Ley de Precios Justos y los distribuya entre los comercios de todo el país. Amigos, momento de otra pausa y regresaremos. La dirigencia de Un Nuevo Tiempo denuncia que el gobierno y el Ministerio Público violan el debido proceso en el desalojo de los campamentos de estudiantes. Exigen libertad plena para todos. Destacan que hay contradicciones sobre los 17 que quedaron detenidos y sobre el supuesto tráfico de drogas. Claudia Andrade nos tiene más información. Y ahora se nota como con total... Buenas tardes, así es. El concejal Diego Charisca ofrece un balance de lo que han sido los procesos judiciales que se han iniciado en contra de los estudiantes que están en protesta, así como el desalojo de los campamentos estudiantiles, de los llamados campamentos de la resistencia. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Y 18 en el estado de Nueva Esparta. Por esto salió luego en unas declaraciones el ministro Rodríguez Torres estableciendo varias premisas que queremos ir desmontando poco a poco, porque es importante saber que la única intención real de todo lo que está haciendo el gobierno en la actualidad es buscar criminalizar la protesta estudiantil, intentar decir que los estudiantes son unos delincuentes, que son unos drogadictos, que son microtraficantes de droga, que lo único que hacen es dedicarse a cometer crímenes, cuando la gran realidad es que no solamente el gobierno nacional, sino la opinión pública venezolana sabe que el movimiento estudiantil goza con credibilidad desde el año 2007, desde el año cuando yo fui presidente de la federación y también en la actualidad, porque es el movimiento estudiantil el que ha representado fielmente las opiniones del pueblo venezolano y ha podido representar los intereses de este pueblo. Por eso el gobierno ha dicho que ahí encontraron guantes para instalar guayas asesinas, como la que degolló a un motorizado hace un tiempo atrás. Es una cita textual. Muchísimas gracias, Claudia, por este contacto. El Ministerio Público comisionó a un fiscal para que investigue la muerte de 4 profesores de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos, Ezequiel Zamora, hecho ocurrido este domingo en la urbanización Manuel Manrique del estado Cojedes. Las víctimas fueron identificadas como José Gregorio Pacheco, José Raúl Vázquez Ábalos, Freddy Ramón Miranda Guevara y Alberto José Granados Mendoza. El fiscal coordina las experticias ejecutadas por funcionarios del CICPC a fin de determinar las responsabilidades. De acuerdo con la información preliminar, los 4 profesores salían de una reunión en una vivienda ubicada en la calle B del mencionado sector cuando fueron interceptados por hombres armados que le dispararon en múltiples oportunidades. 59 muertes violentas ocurrieron durante el fin de semana del Día de las Madres en Caracas. En Caucahuita asesinaron de múltiples disparos a 2 hombres y una mujer resultó herida de bala. Gustavo Gómez Morón nos cuenta más. Muy buenas tardes, Gustavo. Hola, buenas tardes. En el sector La Guardería de Caucahuita ocurrió el crimen de José Gregorio Miquilarena, de 19 años. Este domingo se encontraba en una reunión familiar celebrando el Día de la Madre. A las 7 de la noche su hermano mayor decide marcharse y José Gregorio lo acompañó en la moto junto a su cuñado. En el sector La F, cuando ya habían despedido al hermano, lo emboscaron unos sujetos armados, empujaron al cuñado y se llevaron al joven de 19 años. Más tarde lo consiguieron con 2 disparos en el pecho y 1 en la cabeza. Mi hermano nunca ha sido problemático, solamente rumbero, y de rumbear era con nosotros en casa de mi hermano mayor o en casa de nosotros. Además, los pistoleros abrieron fuego en otra zona del sector F y mataron a un hombre identificado como Argenis Malavé Rivero, de 40 años, e hirieron de bala a una joven de 26. Por allí, que yo te diga que pasa una patrulla de la policía, jamás. Por allí no pasa una patrulla. Y eso viene desde
meses atrás. Mira, el día lunes de la semana pasada mataron a un chico ahí a pedrada, que tampoco tenía problemas. La cifra de 59 ingresos a la morgue de Bellomonte de este fin de semana lo sitúa como el más violento del año 2014. Es nuestro informe. Continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Gustavo. 15 personas perdieron la vida de forma violenta este fin de semana en el estado Carabobo. Entre los casos están 2 doble homicidios. Buenas tardes, amigos. Uno de los doble homicidios ocurrió en el sector Las Agüitas del municipio Los Guayos y el otro en La Ceiba, municipio Huacara. En Valencia, específicamente en el sector El Prado, un hombre de 37 años de edad identificado como Francisco Hernández fue asesinado dentro de su propia casa por un amigo de la infancia. Deja esposa y 5 hijos. Llegó, tocó la puerta y él salió a abrir la puerta y sí, sin mediar palabra le disparó. Hasta ahí. No, es un joven, padre de familia, trabajador, no se mete con nadie. Se desconocen los hechos, no sabemos por qué. De los 15 homicidios que se registraron este fin de semana en el estado, 8 ocurrieron en Valencia, 4 en Los Guayos, 2 en Huacara y 1 más en el municipio de Juma. Esta es la información que tenemos del estado Carabobo. La invitación es para que continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Más allá de nuestras fronteras, tenemos que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció un plan de emergencia para enfrentar los efectos económicos de la crisis venezolana en la frontera. El mandatario colombiano se refirió a los problemas suscitados por la reducción de remesas provenientes de Venezuela y pidió a su ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que estudie posibles soluciones para que esta situación que afecta a más de 40.000 familias en el norte de Santander pueda ser resuelta. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, llegó a Buenos Aires para reunirse con su homóloga argentina, Cristina Fernández, y miembros del Congreso con el fin de relanzar las relaciones diplomáticas. Las mandatarias latinoamericanas mantendrán una reunión privada en la Casa Rosada para revisar la agenda bilateral y analizar las diferencias que hubo con su antecesor Sebastián Piñera. Luego se sumarán a un almuerzo con ministros y empresarios argentinos. La visita de Estado durará un día, ya que el martes Bachelet debe regresar a Chile para recibir al presidente de Ecuador, Rafael Correa. El presidente de Uruguay, José Mujica, se encuentra en Washington para analizar con su homólogo estadounidense, Barack Obama, los detalles del traslado de algunos presos de Guantánamo al país suramericano. En la agenda también está previsto que ambos mandatarios discutan sobre la reciente decisión uruguaya de legalizar la venta de marihuana y la reforma del sistema sanitario. El presidente interino de Ucrania, Alexander Turchinov, indicó que el referendo separatista celebrado en las regiones de Donetsk y Lugansk no tiene ningún valor jurídico para su país. Calificó de farsa propagandística la consulta y advirtió de responsabilidades penales para sus organizadores. Según resultados preliminares, en la región de Donetsk, el 89,7% de los electores votó a favor de la independencia y en Lugansk, más de 94% la apoyó. El Papa Francisco confirmó que uno de sus antecesores, el Papa Pablo VI, será beatificado el próximo 19 de octubre cuando termine el Sínodo de los Obispos sobre la Familia previsto para este mes. La Santa Sede explicó en su portal oficial que el pontífice se reunió con el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos con el fin de autorizar la existencia de un milagro realizado por Pablo VI en el 2001. Y un momento conmovedor que llamó la atención del mundo ocurrió este fin de semana en los Estados Unidos, donde unas gemelas nacieron agarradas de la mano en el Día de las Madres. Las hermanas estuvieron juntas en el mismo saco amniótico, pero con cordones umbilicales separados. Las niñas nacieron después de 33 semanas a través de una cesárea y conmovieron a los presentes en el quirófano cuando llegaron al mundo tomadas de la mano. Qué belleza, Eduardo. O sea, lo que es así, todo, esas gemelas agarrándose la mano. Pura ternura. Bienvenidas al mundo. ¿Y de qué forma? Así es. Tenemos otra pausa y regresaremos en breve. Dice que nos agarremos las manos como las gemelas para mandar al corte. Vamos al corte como las gemelas. Qué bonito, Luis. Democracia 2014. Muy pronto por Venevisión.
Hola amigos, comenzamos los deportes con notas del balompié porque el Zamora Fútbol Club se tituló campeón del torneo Clausura tras vencer al Zulia 3-2. Encuentro celebrado en el Estadio de la Carolina en Barinas. Atahualpa González adelantó al conjunto visitante apenas al minuto 5. El empate llegaría tan solo un minuto después con un tanto de Luis Vargas. El Zamora se fue arriba a los 6 con gol de Ricardo Clarke, pero el Zulia lograría igualar las acciones a los 41 por intermedio de Erling Cuica. Tanto del triunfo lo marcó Juan Falcón cuando se cumplía el minuto 92. Se prendió la fiesta en la Carolina. Zamora disputará ahora la final del balompié criollo contra Mineros de Guayana, el ganador del torneo de apertura. Y en España habrá que esperar hasta la última fecha para conocer al campeón de la Liga. Este domingo el Atlético de Madrid perdió la oportunidad de asegurar el título tras empatar 1 con el Málaga. Samuel adelantó a los visitantes a los 65, aunque Toby Alderweireld igualó por los colchoneros cuando se cumplía el minuto 74. El Fútbol Club Barcelona no aprovechó el resultado del Atlético, empató a 0 en su visita al Elche. Todo se definirá en la última fecha, precisamente con ese duelo entre el Barça y el Atlético de Madrid. Los blaugranas tienen 86 puntos, 3 menos que el equipo que dirige Diego El Cholo Simeone. En Balaídos, el Celta de Vigo puso fin a las pocas esperanzas de título que mantenía el Real Madrid, eso tras vencerlo 2-0 con par de tantos de Xavi. En Inglaterra, el título se lo quedó el Manchester City tras su victoria 2-0 sobre el West Ham. Los goles fueron de Samir Nasri y Vincent Kompany. Pasamos a la nota de los tableros, porque un triple de César Silva en el último segundo nos terminó marcando el triunfo. Trotamundos de Carabobo 6-7, 6-6. Guayquerías de Margarita fue ese encuentro. Jack Martínez terminó con 18 puntos y 16 rebotes. La victoria del Expreso Azul deja contra las cuerdas a el equipo insular. Ya pasamos al béisbol de las Grandes Ligas, porque este domingo el CIES Escobar conectó un jonrón con las bases llenas en una jornada en la que también la votaron Miguel Montero y Gerardo Parra. En tanto, Francisco Rodríguez se ganó, Henderson Álvarez perdió y Yamachi se llevó el salvado. Nos vamos a las imágenes precisamente para ver al CIES Escobar. Ahí está, botándola por la izquierda con las bases llenas en la victoria de los Reales de Kansas City, 9-7 sobre los Marineros de Seattle. Escobar se fue 4-2 con 4 remolcadas, un par de anotadas. Por Seattle, Jervis Medina ponchó a 2 en una entrada de labor. En Chicago vamos a ver a Martín Prado. Ligaba sencillo a la derecha, remolcaba a Gerardo Parra. Ahora los Diamondbacks de Arizona hacían arriba en la pizarra. Ya en el quinto capítulo apareció Gerardo Parra con su cuarto jonrón del año. Batazo por el right field con 1-1. Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Ya pasamos al béisbol de las Grandes Ligas, porque este domingo el CIES Escobar conectó un jonrón con las bases llenas en una jornada en la que también la votaron Miguel Montero y Gerardo Parra. En tanto, Francisco Rodríguez se ganó, Henderson Álvarez perdió y Yamachi se llevó el salvado. Nos vamos a las imágenes precisamente para ver al CIES Escobar. Ahí está, botándola por la izquierda con las bases llenas en la victoria de los Reales de Kansas City, 9-7 sobre los Marineros de Seattle. Escobar se fue 4-2 con 4 remolcadas, un par de anotadas. Por Seattle, Jervis Medina ponchó a 2 en una entrada de labor. En Chicago vamos a ver a Martín Prado. Ligaba sencillo a la derecha, remolcaba a Gerardo Parra. Ahora los Diamondbacks de Arizona hacían arriba en la pizarra. Ya en el quinto capítulo apareció Gerardo Parra con su cuarto jonrón del año. Batazo por el right field con 1 a bordo. Ampliaba la ventaja de los Diamondbacks. Miguel Montero la botó en el noveno en lo que fue su quinto vuela cerca del año. Arizona derrotó a los Medias Blancas de Chicago 5-1. En Iniciarte recibió un boleto. 10º episodio en Los Ángeles. Pablo Sandoval conectó imparable a la izquierda, rompía el empate a 4 al final. Los Gigantes de San Francisco vencieron los Dodgers de Los Ángeles 7-4. Sandoval se fue de 5-3 con doble 2 empujadas. Héctor Sánchez de 1-1 con impulsada. Gregor Blanco y Adrianza se fueron en blanco. Jan Machín lanzó un episodio, se llevó el rescate. Así finalizamos la información deportiva en Noticiero Venevisión. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. La cantante venezolana Scarlett Linares está pegadísima en Colombia con En Carne Viva. La talentosa guayanesa de oro está repitiendo en el vecino país el inmenso éxito musical ya obtenido en Venezuela. Linares llegó a Colombia en lo que dista mucho de ser un boom pasajero,
pues su voz se escucha con insistencia en las emisoras de corte popular y juvenil. Y el dúo venezolano de música urbana Gary y Mr. Clark nos presenta su tercer sencillo promocional junto al cantante Bonnie Cepeda. Con este tema titulado Fiesta de Graduación, el dúo rinde tributo a los estudiantes del mundo, cultivando el respeto hacia los padres y también a esos amores de colegio que son experiencias que no pueden faltar. Y durante el Día de las Madres, los famosos compartieron con sus seguidores estas fotos en las redes sociales. Sofía Vergara publicó estas fotos en compañía de su hijo y de su mamá. Shakira compartió esta tierna foto con su hijo. Thalía subió una foto de su fallecida madre Yolanda Miranda, a quien le escribió que la extrañaba mucho. Después de compartir esta foto de cuando era pequeña junto a su madre y hermana, Jennifer López publicó la casa en la que vivía en el Bronx y hasta el club al que asistía cuando era una niña. La noticia del travesti con barba que ganó el Festival de Eurovisión le ha dado la vuelta al mundo. Conchita Wurst, una travesti austríaca, fue la ganadora este domingo del Festival de Cantos de Eurovisión y cautivó al público con su bella voz, su ajustado vestido y su llamativa barba. Wurst dedicó su triunfo a quienes creen en un futuro sin discriminación y afirmó que la tolerancia no tiene fronteras. Así llegamos al final. Yo soy Federica Guzmán. Que tengan buen provecho y los espero esta noche aquí en Estrenos y Estrellas. Bueno, muchísimas gracias a Federica Guzmán y todo este mundo de las estrellas y los estrenos. Al regreso en Entrevista a Venevisión nos visita Felipe Mujica, secretario general del MAS. Los esperamos. Democracia 2014, muy pronto por Venevisión. Rogelio Antonio Lacruz se encuentra desaparecido. Fue visto por última vez el 29 de marzo de este año cuando salía de su residencia hacia una fiesta en la parroquia El Valle, aquí en Caracas. Desde ese momento se desconoce de su paradero. Las personas que lo hayan visto pueden comunicarse a los siguientes números telefónicos: 0426-413-9683 o el 0424-726-9570. Tu colaboración es importante. Sé el buen venezolano. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Vamos a conversar hoy con Felipe Mujica, secretario general del MAS. Como siempre, bienvenido a Venevisión. Gracias, Eduardo. ¿Cómo estás? Bueno, bien, interesado en escucharle, sobre todo cuando prácticamente se está bajando del avión a su regreso de República Dominicana, donde este fin de semana se realizó la reunión de la Internacional Socialista. ¿Qué se habló allí? ¿Cuáles son los puntos de interés para los venezolanos? Esa reunión de la Internacional, que es bueno que se sepa, es el organismo que agrupa la mayor cantidad de partidos políticos en el mundo, más de 160 partidos. Se convocó en este caso su sección latinoamericana, que son 45, 50 partidos latinoamericanos de todos los países de esa parte del mundo. Estaba planteado en la agenda discutir el tema venezolano. Se generó un debate sumamente interesante sobre qué está ocurriendo en nuestro país. Creo que está muy claro que los acontecimientos que tienen ya 70 días ocurriendo en Venezuela han generado una matriz de opinión que tenemos un país que está en medio de un escenario de violencia muy grande, en medio de un caos. La internacional, de manera particular, ha discutido el caso venezolano por lo menos 30 veces en los últimos 10, 12 años, es casi un tema obligado. Yo en la intervención decía que el tema de Puerto Rico y el tema de Venezuela son casi dos temas de agenda permanente en las reuniones de la internacional. Se discutió, participaron allí representantes de Acción Democrática, encabezados por Henry Ramos, que es vicepresidente de la Internacional. Estaba Un Nuevo Tiempo, encabezado por Timoteo Zambrano y Enrique Márquez, que es el presidente del partido. Estaba invitado Voluntad Popular, que estaba Luis Florido e Isadora representándolo, y el MAS, representados por Jorge Mirabal
y Felipe Mujica. En ese debate, por supuesto, hubo distintas versiones sobre lo que está aconteciendo en Venezuela. La Internacional Socialista, es bueno que se sepa, es una organización plural, donde hay representación también de partidarios del gobierno y por supuesto también adversarios del gobierno, y se pudo conocer las opiniones y los informes que cada uno de los partidos que estuvimos allí dimos al respecto. Eso termina en una conclusión, la conclusión que en primer lugar destaca la necesidad de ser solidarios con toda la lucha de los estudiantes, destaca la necesidad de solicitar la libertad de los estudiantes y de los presos políticos y también la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Se acuerda también respaldar todo el proceso de diálogo que se está conformando en Venezuela, en el entendido que el proceso de diálogo tiene que ser perfeccionado, tiene que permitir que otros sectores participen y que sea el camino para tratar de impedir a todo evento que nosotros terminemos en un escenario de violencia donde pues tengamos que nuevamente dialogar, pero ahora dialogar encima de quién sabe qué cantidad de muertos. Se acordó también exhortar a que se constituyera una comisión de la verdad independiente que pudiera efectivamente investigar todo lo que ha ocurrido. ¿Alternativa a la que se está organizando aquí? Yo creo que el planteamiento es que haya una sola y que esa comisión de la verdad pueda ocuparse de hacer una investigación verdaderamente con credibilidad, con autonomía y que pueda permitir que el país pueda tener finalmente una versión absolutamente creíble de cuáles fueron los acontecimientos que han estado presentes en este país durante este periodo que hemos hablado. Y de igual manera, el exhorto, que es un exhorto que tiene que ir directamente al gobierno, a que cesen los escenarios de violencia, porque, por ejemplo, el último caso, yo estaba saliendo para Santo Domingo y ese día en la madrugada habían sido desmanteladas las carpas de la Plaza Alfredo Sadel y de la Avenida Francisco de Miranda. Ese escenario de 300 y pico, 200 y tantos muchachos presos, y después el otro escenario, que es ver cómo se va produciendo la presentación en la audiencia de la cantidad de muchachos que también fueron llevados allí, son cosas que difícilmente se pueden ver en ninguna parte del mundo, sino en donde haya gobiernos absolutamente autoritarios y represivos. Nosotros creemos, y lo dijimos claramente en el evento de la Internacional, que era necesario que hubiese una actitud distinta por parte del gobierno nacional, porque la violencia, en este caso, hay que entenderla como una acción que en algunas circunstancias específicas puede ser calificada de terrorismo de Estado, entendiendo por terrorismo de Estado el hecho de que el Estado actúe de esa manera contra los ciudadanos. Es muy difícil explicar todo lo que ha tenido que ver con los acontecimientos que involucran la represión contra la protesta estudiantil sin llegar a la conclusión de que estamos en un momento excepcional. Incluso yo lo comparaba con otra cosa. En la intervención decía, nosotros venimos de un gobierno presidido por Hugo Chávez durante más de 2 décadas. Tú revisas en esas 2 décadas y no te vas a conseguir con ningún escenario de represión ni de violencia contra el movimiento estudiantil como ha estado presente en estos 2 meses que hemos vivido en Venezuela los venezolanos. Felipe Mujica, hablemos de diálogo. El MAS ha estado desde hace mucho tiempo, incluso desde mucho antes de la coyuntura del 12F, denominada por algún sector como la salida, propendiendo y estimulando al diálogo como un camino necesario. Al sol de hoy, después que ya se cumplió un mes incluso desde el inicio de la mesa de diálogo, todo lo que significó el tema de la cadena transmitida por radio y televisión que todo el mundo pudo presenciar, ¿qué balance tiene usted cuando incluso hay sectores que aparentan estar impacientes, que quieren resultados en el corto plazo? ¿Ha ido por buen camino? ¿Qué conocimiento tiene del diálogo? Como tú lo señalas, la primera organización política que aquí habló del tema del diálogo y la reconciliación fue el MAS. Estamos hablando de hace aproximadamente 2 años, en que en la Convención Nacional del MAS de esa época se resolvió proponerle al país abiertamente que había que tomar el camino del diálogo y el camino de la reconciliación. En aquel momento, esa decisión del MAS fue calificada de 1000 maneras. Hay quienes nos dijeron que éramos unos comeflor, otros nos dijeron que era un acto de conciliación,
pretendieron descalificar la acción del MAS, como en otros momentos también lo han hecho, porque yo recuerdo que, y lo digo reiteradamente, que el MAS, por ejemplo, se opuso al golpe, se opuso al paro petrolero, se opuso a la abstención, se señaló, por ejemplo, en las últimas elecciones municipales que el camino del plebiscito era un error gravísimo, y lamentablemente nosotros hemos tenido razón cada vez que hemos dado una afirmación de esa naturaleza. Este diálogo, que es un diálogo que también lo hemos calificado abiertamente, hemos dicho que se trata de un diálogo en el cual no hay ni la representación de la totalidad del país, y además un diálogo que hemos calificado. Mujica, quiero hacerle una interrupción con mucho respeto, porque a partir de este momento estamos en señal abierta luego de haber estado conversando vía internet. Quiero recordarle a los amigos que hoy nuestro invitado es Felipe Mujica, secretario general del MAS, y que venía hablando precisamente del diálogo. Si usted quiere incluso replantear algunas puntualizaciones para que a partir de este momento todo el país en señal abierta pueda seguirle. Claro, ahora tenemos que recuperar el espacio, el tiempo perdido. Yo te decía sobre lo del diálogo, que lo estábamos comentando en el contexto de la reunión de la Internacional Socialista y de su resolución, que el MAS había sido la primera organización política que abiertamente le dijo al país: hay que dialogar y hay que plantear la reconciliación. Te señalaba que en aquel momento nos acusaron de ser unos comeflor, de que era un acto de conciliación, que estábamos locos. Bueno, sin embargo, nosotros perseveramos abiertamente en esa línea política, y el tiempo nos dio la razón, como en otras oportunidades también nos las ha dado, cuando estuvimos en desacuerdo con el golpe de Carmona, cuando estuvimos en desacuerdo con el paro petrolero, cuando estuvimos en desacuerdo con la abstención, y en esta última etapa cuando estuvimos en desacuerdo con el plebiscito que se pretendió convertir a la elección municipal. Hemos tenido razón, y nuevamente en esta circunstancia la afirmación que hace el MAS de dialogar se va estructurando. Ahora bien, el diálogo como tal tiene que tener unos objetivos claros y en este caso tener rectificaciones. Nosotros hemos calificado que en este momento están dialogando dos minorías políticas. Una minoría, que es el gobierno, que puede ser la primera minoría, pero es una minoría en relación al país, y una minoría de partidos que están sentados allí también dialogando. Ese diálogo no representa la totalidad del país. Eso tiene que ser corregido. Hemos dicho también que el diálogo ha pretendido ser utilizado de una manera que no es conveniente. El gobierno, por ejemplo, pretendió utilizarlo para dividir la oposición. Y eso tampoco sirve. Y hemos dicho también que el diálogo no puede ser polarizado. Tú no puedes repetir en el diálogo lo que es uno de los errores más graves de todo lo que ha pasado en los últimos años en Venezuela, que es pretender polarizar y dividir el país entre buenos y malos. El diálogo tiene que precisamente superar el esquema de la polarización, y el diálogo tiene que tratar de colocar a los venezolanos en la condición de reconocernos. Es muy difícil que ese diálogo entre esas dos minorías que están allí pueda producir resultados si ninguna de las dos se reconoce. Hemos visto como en cualquier circunstancia dice Maduro: bueno, si quiere que se paren y se vayan. Y la respuesta que le da los partidos que están ahí sentados es exactamente igual. Bueno, si él quiere pararse, que se vaya. Imagínate que los dos se hiciesen caso y los dos se pararan. Es decir, eso como esquema de diálogo tiene que ser rectificado. Con esto lo que te quiero decir, que nosotros compartiendo que hay que dialogar, sin embargo el diálogo tiene que tener la posibilidad de ser efectivo y tiene que haber acciones que permitan también que el diálogo se vaya entendiendo como un camino verdadero. Por ejemplo, en esa reunión de la Internacional, donde se produce un respaldo al diálogo, donde se pide la libertad de los presos, donde se pide la libertad de los estudiantes, ¿cuál era el ambiente? El ambiente era que de parte del gobierno, que es el que tiene la responsabilidad de tomar decisiones que vayan facilitando que las cosas se vayan desarrollando, no había ninguna reacción, y por el contrario, mucha gente que ha defendido en otras oportunidades en esas reuniones al gobierno decía: bueno, pero ¿cómo es posible que estando en un escenario de diálogo, sin embargo, no se vea una sola señal de parte del gobierno en el sentido de bajar la represión, de bajar la violencia contra los estudiantes, de buscar un clima de otra naturaleza? Porque evidentemente los estudiantes, en términos de su protesta, están ejerciendo un acto legítimo, un acto constitucional, un acto que además, en términos de la historia de Venezuela, ha acompañado al movimiento estudiantil a lo largo de toda nuestra historia. Ahora, Mujica, de lo que veníamos hablando en internet, yo quisiera rescatar ahora en señal abierta la alusión que hacías a
la idea surgida en la Internacional Socialista, celebrada el fin de semana pasado en República Dominicana, donde tú estuviste, para que haya una sola comisión de la verdad con determinadas características. ¿Tú crees que el futuro del diálogo depende de manera esencial en el éxito de esa comisión de la verdad y de la manera en que trabaje? Yo creo que el futuro del diálogo depende fundamentalmente que lo podamos entender como el instrumento idóneo, porque el diálogo es un instrumento, el diálogo no es ni propiedad del gobierno ni propiedad de la oposición. El diálogo, por decirlo incluso de manera más amplia, es un derecho que tenemos los ciudadanos venezolanos y que debe ser ejercido. ¿No? El diálogo, para que funcione, tiene que ser entendido como un instrumento de esa naturaleza. Cada vez que el diálogo se utilice en función de sacar ventaja, tú desnaturalizas el diálogo. Ahora, el tema de la Comisión de la Verdad es un aspecto importante porque el país siempre va a tener que requerir, cada vez que haya una situación de esa naturaleza, como la que hemos vivido, que se aclare y que haya una versión completa, que fue lo que pasó. Ahora, tú no puedes pretender ir a una Comisión de la Verdad en donde por un lado te proponen a Diosdado Cabello, que es una proposición que el que la está haciendo sabe que no es aceptable por las características del personaje político, y por otro lado entonces lo que aparece es el veto. Cualquiera de las dos figuras es un error en esos escenarios de diálogo. Aquí hay una experiencia muy rica en Venezuela, y en esos que estaban reunidos el fin de semana en República Dominicana, había gente que había participado de manera directa en procesos de diálogo en Centroamérica, con todo lo de Contadora, con todas esas circunstancias. Entonces, hay demasiada experiencia, demasiado conocimiento sobre cómo hay que dialogar. Y nosotros insistimos, eso del diálogo tiene que tener el componente de la amplitud, el componente de expresar al país y de evitar, como te lo decía hace un rato, que allí se vuelva a repetir lo que el país comienza a valorar como un gran error, que es la polarización política. Un diálogo polarizado, un diálogo donde no se reconocen los sectores que están en este caso allí participando, que además son minoritarios ambos, es un diálogo incompleto que tiene que ser rectificado. En este caso, y nosotros lo dimos de esa manera ya, y lo reiteramos acá, de lo que se trata es de mantener el diálogo rectificando lo que haya que rectificar. Gracias por esta visita, mucho éxito. Gracias a ti, Eduardo. Felipe Mujica, secretario general del MAS. Quedamos con Endrina para la despedida. Gracias, Eduardo. Amigos, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. Hoy, Jacinto Convit deja a Venezuela, pero su legado quedará para la historia. Esta imagen es cautivadora porque habla de la esencia, el espíritu que Jacinto Convit tenía, no solamente como científico, sino como un buen venezolano. Paz a su alma.